Cuando tenemos a un ser humano utilizando una herramienta de inteligencia artificial, el contenido realizado por ese ser humano trabajando con una herramienta de inteligencia artificial es protegible o no. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Legal AI. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema de actualidad con alguien que yo estimo y admiro muchísimo. Querido Kiyoshi, ¿cómo estás? Hola, querido Richie, el que te admira y estima soy yo, principalmente porque gracias a que presentaste en la madrugada del día de la discusión de este caso, hoy estamos hablando de esta sentencia histórica en el sentido de que hiciste un damage control. Me quito el sombrero, toda mi admiración y qué bueno que te aventaste. No sé, no tengo seguridad que haya sido, yo creo que fueron muchas cosas, ¿no? Creo que hubo una discusión previa a que sucediera, de alguna forma como, y todo se disparó de un pantallazo de, oye, ¿ya viste esto? Porque yo la verdad es que ni siquiera estaba enterado que se iba a discutir. Y obviamente cuando lo leímos, lo compartimos en grupos en los que estamos de forma conjunta y fue como, wow, esto es peligroso, ¿no? Eh, Sobre todo por lo que decían los puntos 100 al 103, 100 al 105, que de alguna forma hablaban de dominio público. Y de pronto pues no sé, o sea, al final creo que parte de o sea, me gustaría empezar desde aquí la discusión y este es digamos que es un formato diferente del podcast, es más como de hablar de actualidad, de lo que estamos viviendo. Creo que en ese momento alcanzamos a ver, porque mucha gente, obviamente, recibí mucha crítica al respecto, como si hubiera sido un tema casi, casi como alarmista. Pero yo definitivamente no lo veo alarmista, sobre todo porque tú a la par sabes que tenemos algunos asuntos en el que estamos haciendo solicitudes directamente en autor y la razón por la cual niegan el otorgamiento de obras con registro, o, bueno, niegan el otorgamiento de obras es porque lo hizo la IA y no confunden, más bien, no distinguen entre hecho por la IA y hecho con IA, ¿no? Y hacerlo dominio público era bastante, bastante nocivo. Pero cuéntame un poquito cuál fue tu percepción en ese momento que leíste este proyecto de sentencia. No, bueno, pues me siento liberado, caray. La verdad es que, como dices, ¿no? Estos párrafos alrededor del 100 y siguiente, 101 era, o 100, 101, 105. 101 y siguientes, pues eran muy complicados para el sistema del derecho de autor en México en general, pero sobre todo también como una cuestión de política industrial. Es decir, dar un salto lógico que lo que vamos a platicar ahorita, que tiene que ver con si hay reconocimiento de derecho de autor a obras creadas con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial o no. Esa es una cuestión, pero luego dar un brinco cuántico de ese tamaño y decir todo lo que está hecho con inteligencia artificial está en el dominio público es francamente peligroso para el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, Plan México está yendo hacia finalmente posicionar a México en la realidad del mercado mundial. El mercado global está hecho de innovación tecnológica, punto. No lo podemos negar, no es una cuestión ideológica, es la realidad. Y Plan México lo que está haciendo es aceptar que esa es nuestra realidad y tratar de que compitamos, ¿verdad? No de que seamos los que venden el agua o las papitas, sino que podamos estar en el estadio compitiendo con el resto de los países. Claro. Entonces, si de repente decimos en México, todo lo que se haga con inteligencia artificial cae en el dominio público, lo que estamos haciendo es ahuyentar a los innovadores, a los creadores, a los que hacen diseño digital, etcétera, y decir, esta es tierra de nadie y lo que ustedes hagan
se los vamos a quitar, se los vamos a no reconocer. Por lo tanto, váyanse a otro lado. Claro. A ver, y aquí hay un tema, porque se han hecho discusiones medio bizantinas y tienen que ver, en mi perspectiva, y aquí voy a ser muy crudo, la verdad es que no me gustaría quedar bien con nadie, porque esto se tiene que leer como es. Se hace distinción hecho con IA y por IA, ¿no? Ujú, Y yo ayer me puse a hacer como un artículo bastante detallado acerca de decir, a ver, ¿qué entiendes por hacerlo por la IA? Porque si te pones un poquito técnico, hay como tres segmentos de intervención humano-inteligencia artificial, que el primero es el human on the loop, que es perdón, el human in the loop, donde el humano toma la decisión. Es decir, tú prompteas, tú trabajas, es ujú, decir, el humano es el que tiene el control absoluto y se ayuda de la IA para hacer algo. El segundo escalón es el human on the loop, donde el humano está en ujú, un entorno donde la IA tiene mayormente el control, pero el humano tiene la chance de editar o desconectar. Y el último es el human out of the loop, que es donde la IA hace las cosas completas. ujú. Me es muy difícil encontrar ejemplos de human out of the loop. Es decir, Claro. el decir hecho por la IA y pensar que la IA hace cosas por hacerlas es hoy, 2025, en agosto, casi septiembre, no existe tal cosa. Entonces, si tú dices hecho por la IA y piensas en el tercer escenario, es pues prácticamente nada. Pero el problema Estoy es que, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y además, yo creo que ese no es el quid de la cuestión. O sea, como bien dices, la arquitectura misma de los LLMs, de los modelos de lenguaje extenso, necesitan que haya un ser humano, prompteando y haciendo cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la sentencia de la Corte es interesante en que está hablando del caso Dabus, ¿no? Por ejemplo. El caso de Abus es un caso de 5 años. Bueno, ahí sí el solicitante, el señor Thaler dijo, el titular es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la hizo solita. Yo creo que esos casos ya son casos de modé, ya son casos viejitos. Desafortunadamente en este caso pues también, como hemos platicado tú y yo muchas veces, el solicitante no se ayudó, ¿verdad? Porque dice, Leonardo es el titular de los derechos morales. Pues también digo, si el que pide el registro de derecho de autor no se ayuda, pues el caso no es un caso muy feliz. Esperemos que vengan casos. eh, Provocados por ti, en donde veamos la cuestión real. A ver, a mí creo que tenemos algunas verdades de perogrullo en esta sentencia, ¿no? ¿Puede haber reconocimiento de derecho de autor a los sistemas? No, ya, pero es que ese no es el debate. El debate es el que acabas de poner sobre la mesa, Richie. Cuando tenemos a un ser humano utilizando una herramienta de inteligencia artificial, el contenido realizado por ese ser humano trabajando con una herramienta de inteligencia artificial, ¿es protegible o no? Creo que esa es la pregunta. Y y yo creo que ya tenemos que dejarnos de toda esta historieta de ciencia ficción, de que si las máquinas o no las máquinas, eso ya pasó de moda en todo el mundo. a ver, y aquí hay un tema muy interesante. Yo he platicado con algunos otros especialistas en la materia donde afirman categóricamente que una obra hecha con inteligencia artificial, claro que te la den de autor. Y mi pregunta es, ok, enséñame una. No, bueno, no, no, pero, o sea, por ahí también tuve un encontronazo en LinkedIn porque alguien decía, bueno, pues simplemente no le digas sin de autor. Bueno, pues es que si no le dices sin de autor que lo está haciendo con IA, ¿por qué? Por esconderle el Claro. hecho de con qué herramienta lo estás usando, porque sabes que te van a decir que no, cuando no tenemos por qué esconderlo. Oye, lo hice con IA, punto. O sea, como herramienta, ¿no? Como Entonces, herramienta. y cuando Mira, solicitamos, el primer caso es la canción Dos Almas. El indautor otorgó el registro. ¿Por qué? Porque el solicitante no divulgó que lo había hecho, ¿verdad? Con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Pero Dos Almas hoy está registrada. a ver, Entonces,
Pero Sí, aquí también hemos, o sea, no es crítica con nuestros amigos en de autor, pero lo mismo pasó con el caso de Saturday of the Dawn, donde claro. se registró Ah, igual y luego salió el autor diciendo, no, pues lo hice con IA y ahí él sí, el US Copyright Office dijo, vengan para acá o sí, sea, sí. el hecho de que a lo mejor en este caso Indautor, a sabiendas de que se le coló algo que teóricamente no debió haber dado, o yo creo que sí lo debió haber dado, pero a lo mejor no sabía la herramienta, porque ahorita lo que digas que está hecho con IA te lo batea. Y yo tengo, o sea, tú sabes que tenemos varios asuntos literalmente de laboratorio donde te dicen no se puede, ¿no? Ujú. Y en este caso, bueno, pues la US Copyright Office dice no, y ha sido muy valiente y también muy aventurada. Yo no estoy tan de acuerdo en el último documento que sacó la US Copyright Office que le costó el puesto a la directora, pero de ser transparentes en el sentido de decir, mira, no sé cómo comerme esto, ¿no? Y sí lo hice. Es que, a ver, por eso te digo que era tan peligroso esos párrafos 101 y siguientes, porque estamos tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, si le preguntamos a la Suprema Corte de Justicia si ellos utilizan inteligencia artificial, la respuesta es categóricamente sí. ¿Lo saben los ministros? No lo sé, pero utilizan inteligencia artificial. Entonces, tratar de decir, oh, no, lo de la inteligencia artificial, eso es ciencia ficción o es malo, o todo lo que haga usted con inteligencia artificial le vamos a quitar la protección, eso es lo que es verdaderamente peligroso, porque entonces la gente, ¿no? Tú vienes de un hub de innovación de Jalisco, estás en la mera mata en el Silicon Valley. Los creadores van a los lugares en donde puedan florecer. Y si nosotros lo que estamos haciendo es prohibirlo, pues todos le estamos diciendo, váyase usted a un lugar donde sí lo quieran. Entonces, por eso creo, Richie, que la pregunta que estás planteando es la pregunta quintesencial. ¿Qué pasa con los contenidos hechos con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con eso? Esa es la pregunta. Las otras preguntas son preguntas fáciles y las respuestas son simplonas. Y dices, oye, corrieron a la directora Permuter por andar emitiendo su tercer informe. Yo sé que tú estás en contra. Yo estoy muy a favor en el sentido de que Permuter pone el gato leyendo el periódico el domingo con su pipa, con su bata, con su todo lo más. Y lo que dice Perlmutter es, no hay control creativo porque salió una mano humana. Y Ujú. seguramente el autor no quería que saliera una mano humana. Entonces lo que está diciendo es, no hay suficiente evidencia en este ejemplo de que haya un control creativo sobre la ejecución final. Y estoy de acuerdo, pero la misma Oficina de Derecho de Autor ya le otorgó registro al Single Piece of American Cheese. ¿Por qué? Pues porque el Registro solicitante, parcial, ¿no? sí, bueno, parcial, pero el solicitante ahí sí se ayudó, nos da el Yo, video en donde te va diciendo qué le dibujó, qué le prompteó, qué le y, quitó, y y ahí, ahí está el control creativo. pero te voy a decir una cosa, no sé si estoy tan seguro de eso, porque hay dos cosas que se cruzan y me encanta platicarlo contigo porque con pocas personas realmente puedo, foguearlo. Primero, voy a ponerte un ejemplo de referencia, a lo mejor medio básico y tonto, pero el típico artista que agarra sus ramas y le pone ramazos y Sí. hace una pintura con ramas. ¿Hubo realmente control creativo? O sea, el artista realmente sabía cómo iba No, claro que no. Y se agarró una herramienta que fue una rama y le empezó a dar a ramazos a un canvas, a un lienzo, y le quedó una Y obra. quedó. Yo no estoy tan seguro que él sabía exactamente cómo iba a quedar la obra, pero nadie discute que la obra sea de la persona que avienta los ramazos. Es una herramienta con mayor o menor control. Simple y sencillamente la IA es una herramienta con mayor o menor control. Y la verdad es que las capas para que tú puedas generar algo con ella son 8, 9, 10. Es el modelo de lenguaje, cómo lo entrenaste, qué tenías de dataset para ese modelo de lenguaje. Después el system prompt, o sea, qué está recibiendo, qué teóricamente tiene que hacer la gente, lo que tú le pusiste como prompt, lo que tenía de contexto. O sea, perdón, pero para que te salga algo coherente con IA, hay muchísimos factores que hacen que esa probabilidad de que te ocurra algo no estoy tan seguro. O sea, al menos digo, si no sabes usar las cosas, pues sí, evidentemente te va a salir cualquier cosa, pero
pero para llegar al grado de control de hacer cosas que realmente son valiosas o no, no es aleatorio tampoco. Bueno, no, no lo creo desde mi postura. Fíjate, nunca lo había reflexionado así y tienes razón, ¿no? O sea, este, ¿qué tanto control creativo tiene alguien que avienta manchas de pintura sobre un lienzo? No lo sé, ¿no? El Mr. Chow, el dueño de los restaurantes que hace unas obras maravillosas, ¿no? Le pinta acá y luego le avienta la antorcha y acaba todo aquello, quemado. ¿Qué tanto es lo que quería? Tienes toda la razón y me lo llevo porque es un ejercicio muy importante. Y el estándar de originalidad es un estándar muy Es delgadito. que ahí está la otra cosa. Originalidad, ¿no? Nos lo dice don Isidro Satanowski, nos lo dice mi querida Adelia Lipsig. Es simplemente la relación que existe entre el autor y su obra. Es solamente eso. No necesitas novedad, no necesitas que tenga mérito creativo, nada. Es solamente ese vínculo. Aquí va una cosa que es como toral, porque evidentemente ante la negativa de indautor y presentar el juicio de nulidad, o sea, llega a la reflexión de decir, a ver, no representa originalidad suficiente. ¿Tienes un parámetro de dónde está lo suficiente? No, no, no es una arbitrariedad. O sea, ¿en qué punto? O sea, ¿cómo mides eso? O ¿Sí? sea, dime dónde está. O sea, a ver, yo tenía intención creativa, yo hice las cosas, yo antes de empezar a promptear, tenía la intención de hacer algo. Desde el momento en que yo quise hacerlo con intención, creo que hay originalidad porque yo quería eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo mides la originalidad? O sea, ¿cuánto pesa? O sea, ¿qué tan original es algo original? O sea, y que te digan eso no es original, pues creo que suena a arbitrariedad. ¿Quién eres tú para decirme que algo es original o no? No sé, tu opinión. Totalmente de acuerdo. Te puse aquí un background, ¿no? Es una foto de a de veras, pero si de repente yo he hecho, oye, dame una oficina, corporativa de abogados que sea así muy normie, y demás, a lo mejor sale algo parecido a esto que es mi changarro, ¿no? Y a lo mejor mi concepción sí se acerca mucho a a lo que prompteé. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Aquí lo que estaba tratando de hacer la Oficina de Derecho de Autor es el ejercicio de decir si la ejecución, si se puede probar que en la ejecución final puedes tú identificar el trazo del autor, ¿no? Y creo que en American Cheese sí está, y creo que en los casos que tú presentaste, sí se está hablando de esos elementos y al final del día ahí es donde se va a tener que pronunciar la autoridad y nuestros jueces cuando tengan frente a sí una obra que está hecha con un autor en donde el autor sí vislumbró el producto final. Y si lo puedes hacer con una cámara fotográfica, si lo puedes hacer con dibujos, ¿no? A mí el ejemplo que más me gusta es el de Hockney, ¿no? Hockney fue a Francia un verano, creo que en el 2000, en la pandemia, y se puso a dibujar en su iPad. Entonces, el hecho de que no esté en un lienzo y que sea en un iPad y que a veces la lluvia sea efímera y eso, entonces, por el solo hecho de que el medio es diferente, ¿vamos a discriminar? O hasta dónde? O sea, ¿no? Tiene que sufrir, tiene que sudar sangre el autor para que su obra sea meritoria. Pues no, Hockney se puso ahí en su jardín en Normandía. Y en su iPad le dibujó los verdes, los azules, pero también dijo, le dio la instrucción al programa de que lloviera y empezó a llover. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que desmitificar y tenemos que ver la realidad. Estamos en agosto del 2025, hombre. Kieshi, algo que te he escuchado y me ha hecho reflexionar mucho es muchas de tus pláticas las inicias con esta, digamos que te vas al pasado y cuestionas la razón por la cual tenemos derechos de autor, ¿no? Y ante un cambio de paradigmas tan grande,
o sea, a ver, es meternos en camisa de once varas, ¿no? Pero ¿qué tanto tiempo creemos que algo que puede llegar a ser comutizable o que no representa un esfuerzo tan grande como el que representaba a lo mejor hace 100 años? El decir, bueno, pues yo sé que esto a lo mejor esto se estiró demasiado la liga y no pretendo que esto cambie pronto, pero no va a haber un punto donde digamos, oye, pues ya esa creatividad, ese esfuerzo se está diluyendo con la facilidad de comoditizar. O sea, yo entiendo y puedo entender que alguien hace a lo mejor 50 100 años para crear su técnica y elaborar el grado de expertise en hacer una pintura, pues te llevaba 40 30 años en perfeccionar tu arte. Y hoy alguien con un prompt que me copió, probablemente, o yo me copió un prompt que está muy bien hecho, puedo replicar eso. Es decir, si hay una facilidad de poder acceder a un nivel de creación que nunca antes podemos haber tenido. Es que, y también, y por eso te admiro. No creo que estés estirando la liga, creo que tienes que retar, tienes que retar al establishment. Y afortunadamente tenemos a ti que lo haces porque tú te avientas y así ya no lo tengo que hacer yo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Probablemente los maestros holandeses pasaban un par de décadas haciendo ojos, ¿no? Y de repente, pues hoy un fotógrafo, te puede también dar una obra que tenga una expresión que te produzca sensaciones similares, ¿no? Y entonces, ¿vamos a condenar al fotógrafo porque nada más le hizo clic? Yo creo que no. Este, ¿No? Antier estaba platicando con mi amigo el Duende Solar, véanlo ahí en Instagram. Tiene unas fotos preciosas, ¿no? Tiene una foto preciosa de una chava, yo creo que en Arabia, con una expresión, imponente. Y entonces pones eso junto a un Rembrandt o pones eso, junto a las Meninas de Velázquez y Tacatán y dices, una tiene más mérito que la otra, como la famosa gráfica de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Tenemos que graficar, oye, cuánto esfuerzo, cuánto te llevó a hacer esto. Vivimos en una época en la que los contenidos se pueden generar de una forma mucho más dinámica. ¿Eso le quita mérito a la obra? Pues no, además nuestra ley es muy clara. La protección no se otorga, se reconoce independientemente de su mérito. Que vamos a empezar a cerrar porque esta era una cápsula corta. La intención de esto era pues platicar, ¿no? Un poco lo que quedó. ¿Cómo ves un poco estos puntos que se avienta, en este caso, la Suprema Corte? ¿Qué crees que impacte o cómo crees que impacte nuestro sistema jurídico respecto al tema de derechos de autor? Porque al final del día, mientras que haya algo más, pues es lo que tenemos. Y yo veo muchos comunicados por parte de Indautor, por parte de gurús que interpretan algo que no estoy tan seguro que sea cierto, ¿no? O sea, o no sé. O sea, fue de muy desafortunado el tipo de caso que se presentó porque todos estamos de acuerdo que no se le debió haber dado derechos morales No, a una IA, ¿no? O sea, claro, indiscutible. No hay nada que discutir. claro. Pero la semántica no ayuda. O sea, la semántica o sea, de lo que significan las cosas y cómo impactan en otras cuestiones, yo no me quedo tan contento porque habiendo tenido la oportunidad de meterse, se metieron en cosas que no tenían que ver con el asunto. Pero habiendo tenido la oportunidad de haberse metido en cosas para aclarar, no lo hacen y dejan oscuridad. Gracias a Dios se quitaron los puntos previos, que ya eso ya para mí es una ganancia, pero aún así siento que, pues, pues me hubiera gustado ver otra cosa, ¿no? Sí, perdimos una oportunidad de oro, para hablar sobre la cuestión de la autoría y la protección autoral y la inteligencia artificial. Yo quisiera hacer un llamado a que veamos esta sentencia como lo que es. Es un caso aislado en donde se analiza un ejemplo en donde alguien dijo que Leonardo, un AI había hecho un avatar y que tenía derechos morales. Tenemos que verlo como ese caso aislado, punto. No podemos extrapolar lecciones de aquí. Y sí me preocupan, ¿no? Ahí en los puntos, ¿no? En los
50, en los 70 y siguientes, en donde estamos haciendo ya categorizaciones más amplias. Yo creo que este no es el caso. Para el caso landmark, el caso insignia, para hablar de la cuestión, y ojalá que estos casos lleguen, los siguientes casos de litigio estratégico lleguen pronto a la CEPI, y ojalá que lleguen pronto a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que este es un caso aislado y que no debe fijar tendencia. Yo creo que tenemos que leerlo exactamente como tú dijiste. Si alguien pide derechos morales para inteligencia artificial, la respuesta es claramente no, pero no deberíamos de ir más allá. Y no deberíamos decir, como la Corte la dijo, entonces en México lo que se haga con inteligencia artificial no está protegido porque eso mata política industrial de Plan México. Y entender que, si bien es cierto, es clara la diferenciación de las preposiciones por y con, Ujú. entendamos que el por actual es inexistente. Es decir, prácticamente todo lo que hacemos con IA Sí. está hecho con IA, no por la IA. Y el hecho de no haber distinguido de forma correcta la preposición y pensar que la IA tiene voluntad propia o que son casos muy ínfimos. Es decir, la preposición no nos ayuda porque es que la realidad es que hay muy pocas cosas que están hechas por IA y la respuesta ahorita de la autoridad es decir no porque hiciste por IA o lo hiciste con IA, pero en este momento no distingo ni una ni otra, ¿no? Entonces, ay, no sé que es técnico, sé que es muy técnico y que a lo mejor rascarle es difícil, pero pues no sé, ojalá yo nomás pido que se presenten más casos, que haya más controversia, que haya más empuje y que haya también más, pues sí, más cuestionamiento al respecto, o sea, que la gente se ponga a hacer la chamba de llevar estos asuntos a la mesa, ¿no? Y esta es la realidad. De verdad, no podemos estar aplicando criterios del siglo XVI a la realidad cultural, tecnológica, de cultura pop, de la forma en cómo interactuamos y cómo creamos y cómo soñamos los seres humanos hoy en el 2025. Esa es la realidad, Es hay que que asumirla. yo te diría, incluso, o sea, de hecho también parte de y de la resolución del indautor, que obviamente con mucho gusto la publico y la pongo a disposición, hacen referencia a textos de la OMPI de 2018. O sea, perdón, pero lo que hemos vivido los últimos 2 años y medio Ah, no se parece en nada a 2018. claro. Entonces, no sé, creo que más que nunca entender la tecnología es importante para poder generar semántica correcta. También no a lo mejor también no establecer postes tan fijos, porque pues es que lo único que sabemos es que esto va a cambiar. O sea, yo estoy seguro que en 5 años esto va a ser muy diferente. Se está moviendo y qué bueno que se mueva y qué afortunados somos de vivir en estos tiempos tan interesantes. Querido Kiyoshi, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar esto conmigo. Es muy emocionante, es muy interesante y te agradezco mucho por siempre estar a la vanguardia, por ser siempre ser ese norte. Al menos para mí, yo la verdad es que admiro muchísimo tu trabajo. Y bueno, pues te estaré invitando seguido cada vez que algo sea trascendente para platicarlo. Richie, no dejes de presentarle escritos a la Suprema Corte en las madrugadas. Esto es importantísimo para todo el sistema legal. Me quito el sombrero. No, Enhorabuena. gracias, Kiyoshi.